Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión educativa. Mi nombre es Eric Duarte y hoy vamos a dedicar tiempo de verdad, a pensar en un problema que atraviesa silenciosamente la vida escolar: la sobrecarga del currículum obligatorio y su relación directa con la desmotivación del profesorado. Este episodio se apoya en el pensamiento del pedagogo Giulio Torres Santomé, especialmente en su texto La desmotivación del profesorado. Un texto que no señala al profesorado como responsable del malestar, sino que invita a mirar al sistema educativo y a las condiciones en las que hoy se enseña. Desde el inicio, hay que dejar clara una duda: la desmotivación docente no aparece de repente ni es un rasgo personal, es el resultado del trabajo durante años en un contexto que exige mucho, reconoce poco y deja escaso margen para enseñar con sentido. Hoy vamos a recorrer este problema paso a paso, deteniéndonos en el currículum, el tiempo, la autonomía profesional y las consecuencias para la escuela y el alumnado. Antes de hablar de sobrecarga, es necesario preguntarse: ¿qué entendemos por currículum? Pues para Torres Santomé, el currículum no es solo un documento técnico que organiza materias y contenidos, es una selección cultural que define qué conocimientos son importantes, cuáles consideran secundarios y cuáles quedan fuera de la escuela. Por ello, un currículum obligatorio sobrecargado se caracteriza por acumulación constante de contenidos, muchas veces herederos de reformas anteriores que nunca se revisan ni se eliminan. Cada nueva existencia se suma a la anterior, generando programas extensos, densos y poco manejables. Esta lógica transmite una idea peligrosa: que enseñar bien es enseñar mucho, y que reducir contenidos equivale a bajar el nivel. Torres Santomé cuestiona esta creencia y señala que la acumulación no garantiza calidad, sino que suele impedir la comprensión profunda y el pensamiento crítico. Cuando esa sobrecarga llega al aula, el impacto es inmediato. El profesorado se enfrenta a una programación que debe cumplir en un tiempo limitado, con grupos diversos y realidades complejas. La enseñanza se organiza entonces bajo una lógica de avances continuos. Hay que seguir adelante, aunque el alumnado no haya comprendido, aunque surjan dudas relevantes o aunque el tema merezca más tiempo. Torres Santomé explica que esa situación genera una enseñanza fragmentada y apresurada, donde los contenidos se suceden sin posibilidad de conexión real. El profesorado vive en la sensación constante de ir tarde, de no llegar, de quedarse atrás. Esta experiencia cotidiana de insuficiencia es una de las bases emocionales de la desmotivación. La sobrecarga del currículum transforma el tiempo escolar en un recurso escaso y amenazante. El tiempo deja de ser un aliado del aprendizaje y se convierte en una fuente de estrés permanente. Torres Santomé subraya que la prisa no es una elección pedagógica del profesorado, sino una consecuencia directa del diseño curricular. No hay tiempo para profundizar, para dialogar, para replantear estrategias y ni para aprender los errores. El tiempo escolar se vive como una carrera, y en esa carrera el profesorado siente que pierde el control de su propia práctica. Enseñar deja de ser un proceso reflexivo y se convierte en una sucesión de tareas por completar. Uno de los efectos más profundos de un currículum sobrecargado es la reducción de autonomía docente. El profesorado no solo debe enseñar determinados contenidos, sino hacerlo en un orden, un tiempo y una forma previamente establecidos. Esa prescripción constante transmite la idea de que el docente necesita ser dirigido y supervisado. Torres Santomé señala que esta lógica conduce a una desprofesionalización porque el saber pedagógico del profesorado queda subordinado a decisiones externas. Cuando el profesorado no puede ejercer su criterio profesional, se debilita su identidad y se incrementa el distanciamiento emocional respecto a su trabajo. En este punto aparece uno de los grandes mitos del sistema educativo: la idea de que una buena enseñanza es aquella que cumple el temario completo. Torres Santomé desmonta esta creencia, señalando que cumplir no equivale a educar. Un currículum saturado conduce a aprendizajes superficiales orientados a la memorización y al examen. El profesorado es consciente de esta contradicción, sabe que enseñar no es solo transmitir información, pero el sistema lo evalúa en función de lo que se ha dado. Este conflicto entre lo que se sabe pedagógicamente correcto y lo que se exige institucionalmente es una fuente constante de desgaste y frustración. Torres Santomé es claro: la desmotivación no es una cuestión individual ni psicológica, es una consecuencia lógica de trabajar en condiciones que impiden enseñar con coherencia ética. La acumulación de exigencias, la presión por los resultados, la falta de reconocimiento y la pérdida de autonomía generan un malestar sostenido que afecta la motivación.
Cuando el profesorado siente que su esfuerzo no se traduce en una educación mejor, aparece la sensación de inutilidad y desgaste profesional. Un currículum sobrecargado no solo afecta al profesorado, también tiene consecuencias directas en el alumnado. El conocimiento se presenta como algo fragmentado, descontextualizado y ajeno a la realidad. El aprendizaje pierde sentido y se orienta al cumplimiento y al examen. Torres Santomé advierte que esta dinámica debilita la función social de la escuela, que deja de ser un espacio de comprensión crítica del mundo para convertirse en un lugar de transmisión de información. Y que a pesar de estas condiciones, el profesorado no es solo pasivo. Muchos docentes desarrollan estrategias de resistencia cotidiana, seleccionan contenidos, priorizan la comprensión, introducen temas socialmente relevantes y protegen espacios de diálogo. Estas prácticas no eliminan la sobrecarga, pero permiten mantener el sentido ético y educativo de la profesión. Torres Santomé invita a mirar el currículum no solo como una herramienta pedagógica, sino como un dispositivo de control. El currículum es obligatorio, define qué se enseña, cuándo se enseña y cómo se evalúa. De esta manera se regula la práctica docente desde fuera del aula. No se trata únicamente de orientar, sino de establecer límites estrictos a la acción pedagógica. Cuando el currículum se convierte en un mandato incuestionable, el profesor deja de ser un profesional que toma decisiones y pasa a ser un ejecutor de programas diseñados por otros. Esta lógica refuerza una cultura de vigilancia, programaciones supervisadas, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y pruebas externas que miden el grado de cumplimiento. En este contexto, enseñar a libertad, creatividad o sentido crítico se convierte en un riesgo, no en un valor. La sobrecarga curricular no puede entenderse sin analizar el papel de la evaluación. Torres Santomé explica que los sistemas de evaluación actuales refuerzan la presión curricular, ya que exigen resultados cuantificables y comparables. El profesorado no solo debe enseñar mucho, sino demostrar que lo ha hecho. Esto genera una cultura de rendición de cuentas que transforma la evaluación en una herramienta de control más que de una mejora educativa. El profesorado enseña sabiendo que su trabajo será juzgado a partir de pruebas estandarizadas que no reflejan la complejidad del aprendizaje real. Esta situación incrementa el malestar porque se evalúa aquello que es más fácil de medir, no lo que es más importante educativamente: el pensamiento crítico, la comprensión profunda y la reflexión ética. Uno de los aspectos más preocupantes de la desmotivación docente es su normalización. Por ello, Torres Santomé señala que el agotamiento se ha convertido en parte del paisaje escolar. El cansancio, la frustración y la sensación de no llegar a todo se vive como algo normal en la profesión. Este desgaste no siempre se expresa en quejas explícitas, muchas veces adopta formas silenciosas, como la pérdida de entusiasmo, la reducción de expectativas o la desconexión emocional del trabajo. Cuando el profesorado deja de creer que su esfuerzo puede transformar la educación, aparece una desmotivación profunda que afecta tanto la calidad educativa como el bienestar personal. Torres Santomé insiste en que el currículum no es neutral. Toda selección de contenidos implica una visión del mundo, una jerarquía de saberes y una forma de entender la educación. Por ello, la sobrecarga curricular no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas que priorizan la acumulación de contenidos por encima del sentido educativo. Responsabilizar únicamente al profesorado de los problemas escolares oculta el verdadero origen del malestar, un sistema que exige resultados sin ofrecer condiciones reales para lograrlos. Repensar el currículum implica asumir una responsabilidad colectiva y política sobre qué tipo de educación se quiere construir. Frente a este panorama, Santomé propone avanzar un currículum más reducido, integrado y significativo. Un currículum que priorice la comprensión frente a la memorización, que conecte los saberes con problemas reales, que reconozca el criterio profesional del docente o que respete los tiempos del aprendizaje. Reducir contenidos no significa empobrecer la educación, sino liberarla de la saturación que impide pensar, dialogar y comprender. Un currículum con sentido devuelve al profesorado la posibilidad de enseñar con coherencia ética y pedagógica. Y bueno, en definitiva, la reflexión propuesta por Giorgio Torres Santomé
obliga a mirar más allá de las aulas y de las prácticas individuales. La desmotivación del profesorado no es un problema de actitud ni una falta de compromiso personal, sino el resultado de un sistema educativo que ha ido acumulando exigencias sin revisar sus consecuencias humanas y pedagógicas. Mientras el currículum continúe creciendo sin una reflexión crítica sobre su sentido, el profesorado seguirá atrapado entre la obligación de cumplir y el deseo de educar. Esta tensión constante erosiona la identidad profesional, debilita el entusiasmo y transforma la enseñanza en una tarea administrativa más que en un acto educativo con significado. Repensar el currículum implica, por tanto, recuperar una pregunta fundamental. ¿Para qué se enseña lo que se enseña? No se trata de enseñar más, sino de enseñar mejor. No de descubrir contenidos, sino de construir conocimientos con sentido social, cultural y ético. Cuidar al profesorado no es un asunto secundario, sino una condición indispensable para garantizar una educación de calidad. Un sistema que ignora el bienestar docente termina afectando directamente al aprendizaje del alumnado y al papel social de la escuela. Reducir la sobrecarga curricular no significa renunciar al rigor, sino devolver profundidad a la enseñanza, tiempo al aprendizaje y dignidad al ejercicio docente. Solo así la escuela podrá volver a ser un espacio de reflexión crítica, diálogo y transformación social, y no únicamente un lugar de cumplimiento y control. Cerrar esta reflexión es en realidad abrir una responsabilidad colectiva. Pensar el currículum como una herramienta al servicio de la educación y no como una carga que desgasta, desmotiva y humaniza la tarea de enseñar. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, así que me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.